una empresa pública como la Comisión Federal de Electricidad, porque antes de nosotros se tenía la idea de que no se necesitaba a la Comisión Federal de Electricidad, que todo se podía hacer con las empresas particulares. Y nosotros, con todo respeto, no pensamos igual. Nosotros sostenemos que tienen que haber empresas públicas para garantizar el bienestar del pueblo, que no sea como propósito el que se piense nada más en las ganancias, sino que se piense en el bienestar del pueblo. Esto es histórico. Se acaban de nacionalizar 13 plantas de energía eléctrica que los gobiernos de Calderón entregaron a los intereses extranjeros. Porque en 1960 un buen presidente, Adolfo López Mateos, llevó a cabo la nacionalización de la industria eléctrica y procedió de la misma manera. Se habló en ese entonces con los dueños de las empresas particulares que generaban energía y les dijo el presidente Adolfo López Mateos y el secretario de Hacienda de entonces, don Antonio Ortiz Mena, que fue en 2 sexenios secretario de Hacienda, con muy buenos resultados, porque en el tiempo que él fue secretario de Hacienda, la economía creció en México a una tasa promedio del 6% anual, sin inflación, sin devaluación y con un peso fuerte. Fue un buen secretario de Hacienda. Se habló entonces del milagro económico mexicano, del desarrollo estabilizador. Bueno, en ese entonces que las industrias eléctricas eran predominantes, tanto el presidente como el secretario de Hacienda hablaron con los dueños de las empresas y les ofrecieron comprarles las plantas con un argumento de fondo, de dimensión social. Les dijeron: ustedes van a generar electricidad donde la gente tenga para pagar la electricidad y se concentran, ofrecen ese servicio en las ciudades, pero nunca van a ir a electrificar las comunidades, los ejidos, los pueblos distantes, pobres, porque no les va a resultar un negocio. Pero al gobierno sí le importa
que todos los pueblos de México se electrifiquen, porque a diferencia de una empresa privada, el gobierno tiene como misión buscar el bienestar y la felicidad del pueblo, no el propósito meramente mercantil. No es nada más la ganancia, y mucho menos el lucro. Esa es la diferencia entre lo privado y lo público. Y así se llegó a un acuerdo y se llevó a cabo la nacionalización. Y saben que por ese acuerdo nuestro país, todo México, se electrificó. Y ahora hasta en las comunidades más apartadas hay energía eléctrica. Esa fue una sabia decisión. Es lo mismo que nos está pasando, pero ya se va a arreglar. Me va a dar tiempo todavía. Me va a dar tiempo. Con el internet, que llega la señal a las ciudades, pero no llega a todos los pueblos. Para tener servicio de telefonía celular hay que andar buscando la ansiada señal, subiéndose a las lomas para poder hablar. ¿Es cierto o no es cierto? Pues eso también lo vamos a resolver. Va a haber internet en todos los pueblos de México. Por eso, este acto es importante. Se adquieren estas 13 plantas que incrementan la capacidad de producir energía de la Comisión Federal de Electricidad y del gobierno del pueblo. Si nosotros no actuáramos como lo estamos haciendo, pues entonces no habría una empresa pública como la Comisión Federal de Electricidad, porque antes de nosotros se tenía la idea de que no se necesitaba a la Comisión Federal de Electricidad, que todo se podía hacer con las empresas particulares. Y nosotros, con todo respeto, no pensamos igual. Nosotros sostenemos que tienen que haber empresas públicas para garantizar el bienestar del pueblo, que no sea como propósito el que se piense nada más en las ganancias, sino que se piense en el bienestar del pueblo. Y durante todo este gobierno nos hemos dedicado a rescatar tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad. Fíjense que llevamos más de 5 años en el gobierno, ya nada más me faltan 7 meses, y estando preocupado y ocupado en fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, apenas hoy la producción de energía de la Comisión Federal de Electricidad equivale al 39% del consumo nacional, cuando hace relativamente poco, no quiero mencionar el nombre del presidente de ese entonces, la Comisión Federal generaba el 100%
de la energía eléctrica que consumía nuestro país. Pero cambiaron la política y llevaban el propósito de acabar, de destruir a la Comisión Federal de Electricidad. Y la prueba es de que aún defendiendo a la Comisión Federal de Electricidad, apenas, repito, produce el 39% de la energía que consumimos en el país. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.